¿Te desconectaste del parlante, Mariano? Mm. Estoy tratando de conectarme ahí. No. Apagate. Ahí, ahí. Hola, hola, ahora escuchan todos. ¿Ya? ¿Empiezo? Dale, bueno. No, Bueno, no ahora quiero sí. hablar de acopla, pero está pronto, ahora sí. Sí, silenciate vos ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Gracias en primer lugar por la invitación. La verdad, una alegría estar de nuevo en el Uruguay como si estuviera, porque yo he vivido muchos años allí, como recién mencionaba Marianela, casi 15 años. Y bueno, es como mi segundo país, así que muy contenta de estar de vuelta por aquí. Vamos a ir directamente a, más allá de lo que mencionó Marianela, de la relevancia que tiene hoy hablar de los comités de ética de la investigación, que están, por un lado, muy castigados en muchos sentidos, y vamos a ver por qué y qué está pasando. Y por otro lado, que, bueno, llueven cantidad de recomendaciones para comités que vienen de alguna manera a, por un lado, disminuir sus responsabilidades y por otro lado, a, de alguna manera, descalificar la necesidad que hay de este rol fundamental que tienen los comités de ética de la investigación. Yo quería comentarles dos cosas. Yo preparé esta presentación en dos partes. Una primera parte es bastante introductoria, porque sé que hay algunas personas que no trabajan en comité de ética y me pareció importante, aunque sea medio rápido, pasar unas recomendaciones para la creación y no solo constitución, sino sustentabilidad de los comités de ética de la investigación. Pero yo lo voy a pasar muy rápido y la segunda parte me voy a dedicar, que es la más importante, a sus funciones y digamos, y a las responsabilidades y tareas que tienen que desarrollar los comités. Si yo les mandé unas bibliografías, una es bastante breve, son unos artículos que se publicó en una enciclopedia sobre legislación en salud en la Argentina y es un material introductorio para los que van a leer poco y después para los que, bueno, se quedan con ganas y van a querer profundizar. Hay dos materiales, uno tiene algunos años, pero no por eso quita su validez, que tiene, es como una introducción a la bioética institucional, por tanto habla de los comités de bioética clínica y de los comités de ética de la investigación, marcando sus distinciones, sus requisitos y sus fundamentos. El otro es un artículo de dos autores que son muy relevantes, Antonio Ugalde y Nuria Jómez, es un artículo muy crítico y me hubiera gustado, bueno, en algún momento que lo discutamos. No quiere decir que yo comparta todo lo que ellos, sobre todo, recomiendan, pero me parece que el artículo es interesante en relación al diagnóstico. Dicho esto, entonces yo voy a empezar con la primera parte, que es de recomendaciones. Si a alguien en particular le parece que no sé cómo tienen organizado esto ustedes, pero les parece que es relevante hacer una intervención o quieren hacer una pregunta sobre esta primera parte y mucho más sobre la segunda, por supuesto me lo dicen y nos detenemos. Yo tengo bastante material, me gustaría poderlo terminar, pero si no se puede terminar, capaz que es porque hubo mucho interés en hablar de otras cosas. Así que, dicho esto, y lo último, que es un poco doméstico, es que tengo bastante tos, por eso estaba comiendo un caramelito de jengibre recién, pero puede que tenga que parar unos minutos si viene esa tos post-COVID que viene de tanto en tanto. Muy bien, yo les voy a compartir pantalla ahora para ir acompañando, pero por supuesto voy mirando. No sé si voy a tener una visión del aula,
pero si no la tengo, Marianela, vos me avisas o alguno habla y me dice, hay una pregunta y paramos, ¿está bien? Lo ¿Vos funcionalizamos la de ahí. ves? ¿Vos Yo ves sí el veo, salón? Está, sí la veo ahora, pero no sé si la voy a seguir viendo cuando comparta la claro. pantalla. Ahora te digo, si no la veo, ustedes me avisan. Ahora, ahí está. Sí, sí la veo. Pero bueno, se ve chiquitito, así que me tienen que decir. Eh, ¿Ustedes ven la presentación? Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a ir esta primera parte, como les decía, vamos a ir bastante rápido, contando un poco, en primer lugar, de dónde viene esta idea de que los comités, cómo se construyó históricamente. Para mí es muy relevante la historia, porque de alguna manera vamos comprendiendo en función de qué se crearon estas instituciones. Y en términos generales, a lo largo de la ética de la historia de la ética de la investigación, ha habido distintos modelos en la evaluación ética de las investigaciones en salud, pero particularmente las investigaciones biomédicas. Una primera etapa que estuvo regida por la aplicación de códigos desde Nuremberg, Helsinki, esta primera parte hasta los años 80. Después se propusieron ciertos principios que tenían pretensión de de universalidad para mejorar, digamos, la comprensión de los códigos de las declaraciones, pero sobre todo para la evaluación práctica. Y finalmente, después de los años 80, ya se requirieron de algunos instrumentos de aplicación práctica, tanto de los códigos como de los principios, que son los comités de ética de la investigación. Yo llamo instrumentos, pero son estas organizaciones. Las tres formas de evaluación han recibido críticas, yo las voy a pasar muy rápido, pero debido a estas críticas, de alguna manera que son muy vigentes todavía, es que se han ido tratando de perfilar algunos mecanismos más prácticos, ¿no? A un punto que hoy prácticamente se recomienda que los comités tengan solamente procedimientos operativos estándar y a veces se terminan olvidando de los códigos y de las declaraciones. Entonces, ¿cuáles son las críticas para los códigos y las declaraciones? Bueno, que siempre han sido reactivos, y esto lo voy a decir muy rápido, ustedes saben, siempre cada código ha aparecido después de el conocimiento de una grave violación de derechos en el campo de la investigación, que son provisorios porque permanentemente y de la mano de la investigación hay que irlos reformulando o reformularlos porque hay nuevas violaciones a los derechos y lamentablemente en los últimos años por presiones internacionales más que por violaciones de los derechos. Porque no son capaces de predecir acontecimientos, es decir, siempre van atrás de los eventos que van ocurriendo y porque no responden en general, como son universales, a las diferencias culturales. Por eso yo voy a ir mencionándolo. Cada uno de estos puntos daría para hablar muchísimo y finalmente cada vez son menos regulatorios, o sea, no tienen ninguna capacidad vinculante y progresivamente de códigos no tenemos convenciones, de códigos se ha ido pasando a declaraciones y estas declaraciones cada vez son más light en realidad. Pero lo importante de los códigos y las declaraciones internacionales es que establecen lo que podríamos llamar un umbral moral mínimo, ¿no? Un mínimo ético que no es negociable y que se funda en los derechos humanos. En los derechos humanos entendidos como el sistema internacional de los derechos humanos a los que todos los países adhieren. Entonces, más allá de las diferencias culturales, tenemos esta base, estos mínimos que están establecidos en algunos, no en todos, de los códigos y las declaraciones. ¿Cuáles son las críticas que se han hecho a los principios? Y fundamentalmente esto se refiere no a todos los principios, sino en particular a los cuatro principios, tres planteados por el informe Belmont y cuatro planteados por
fuertemente la bioética norteamericana después del informe del trabajo de Bisham y Childress, ¿no? Bueno, en primer lugar que son normas éticas muy generales, o sea, los principios no tienen contenido, son prescripciones en algún sentido éticas abstractas y que entonces requieren, como es la ley, por ejemplo, lo que hacen los jueces, requieren de una suerte de interpretación de cómo sería, por ejemplo, el principio de beneficencia en determinada situación concreta. Y que puede haber siempre conflicto entre los principios y que en general, y esto es claramente así, reflejan determinada cultura por más que tengan pretensiones de ser universales. Y los principios del Belmont, sin lugar a dudas, reflejan fuertemente el modelo angloamericano, el modelo cultural angloamericano, que es fuertemente autonomista y fuertemente individualista y pragmático. Vamos a ver algo de eso. Y finalmente están estas estructuras que llamamos comité o comisiones de ética de la investigación, que es de lo que vamos a hablar ahora, y que pretenden de alguna manera ser los que pueden interpretar los códigos y las regulaciones internacionales y las declaraciones y ser capaces de también comprender la dimensión de distintos tipos de principios y no solo los del Belmont en las situaciones pragmáticas, en las situaciones prácticas concretas, de alguna manera estableciendo sus propias normas para llevarlo adelante. Muy bien, ya saben ustedes que hay distintos niveles para la creación de los comités de ética de la investigación. El nivel más macro, ustedes tienen una, que son las comisiones nacionales de ética de la investigación en salud. No todos los países la tienen, algunos funcionan muy bien, otras bastante mal, pero sería bueno, creo que es muy bueno que los países lo tengan, que este es el nivel macropolítico con funciones diversas dependiendo de los países. Otros tienen comités regionales o provinciales, como el caso de la Argentina, algunas provincias lo tienen, y después dentro de las instituciones de salud o dentro de las universidades puede haber comités de ética de la investigación institucionales. La historia de los comités de ética de la investigación es muy larga. Yo hice como un punteo cronológico de los grandes eventos de la ética de la investigación, que por supuesto no voy a mencionar, solo decir que ya desde los años 50 empezó a haber una preocupación. En el año 53, yo les marco ahí que el National Institute of Health de Estados Unidos determinó que era necesario que hubiera un comité responsable, capaz, y fue, digamos, cercano a los primeros eventos que se iban produciendo, un comité responsable de hacer una evaluación de la investigación. Por entonces no hablábamos de independiente. Y sobre todo, después del caso de la talidomida, como ustedes recuerdan, que fue 10 años después, ya se supo que era muy importante contar con él. Ahora me estoy escuchando. A ver, no sé si hay Te algo. escuchamos bien. El problema es que yo me escucho dos veces. Tengo un eco acá. Ahora ya no más. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no voy a entrar yo, sí voy a marcar solo algunos hitos. La Declaración de Tokio es la segunda reforma de la Declaración de Helsinki. Ya establece la necesidad de que ese comité revisor tenga independencia, aunque todavía se sigue hablando de comités que son constituidos solo por investigadores, tenga independencia de quienes están involucrados en el proyecto de investigación, ¿no? Y posteriormente a esto, en el año 81, ya el Code of Federal Regulation de Estados Unidos establece la necesidad de crear en todas las instituciones en las que se haga investigación un comité de ética de la investigación, IRB en Estados Unidos, que tienen una conformación ya parecida o semejante a la que hoy conocemos. Y otro hito muy importante, algunos años después, pero muy poco, fue que el primer borrador, el primer documento de la normativa SIOMS
establecía que no era suficiente con tener un comité independiente, ¿no?, en cada institución, sino que también tenía que estar en cada país. Es decir, que no alcanzaba con que un comité que estaba en un país donde estaba, digamos, instalada la industria, la empresa farmacéutica o los investigadores principales, sino que este comité tenía que ser local. O sea, tenían que estar los dos comités. Y esto ha sido muy importante para las investigaciones ya crecientes en esa época, que conocemos como investigación multinacional, ¿no? Sobre todo en las primeras investigaciones en África, y se crearon muchos comités a instancias de esta recomendación. En el año 2000, la OMS publica unas normas que yo creo que al día de hoy vale la pena que todos las leamos porque son muy valiosas, que se llaman Guías operacionales para comités de ética que evalúan protocolos. Y bueno, a pesar que al día de hoy la OPS está haciendo otras recomendaciones, yo creo que estas tienen muchísima vigencia y que deberíamos tomarlas en consideración. Y además de otras guías que posteriormente fueron publicadas, en el año 2005 se aprueba la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que aprueban todos los Estados miembros de la UNESCO, y ustedes saben que esta declaración ha tenido un impacto muy relevante en la investigación multinacional, a pesar de que se ha tratado en muchos casos de ocultarla. Bueno, hay muchas definiciones sobre qué es un comité de ética de la investigación. Yo no puse definición, puse un concepto, porque esto me parece importante decir, bueno, ¿qué incluimos en este concepto? ¿Qué partes? Y la primera parte para mí es la más relevante, pensar que es un grupo multidisciplinario e independiente de profesionales del ámbito de la salud, así como de otros campos del conocimiento, y también miembros de la comunidad, cuya función principal es contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y potenciales de la investigación, asegurando la protección de los sujetos como la relevancia y corrección científica del protocolo de investigación que se somete a su consideración. Esto es muy importante porque el foco está puesto en la protección de las personas, y como parte de ese proceso de protección está también evaluar la relevancia y la corrección científica del protocolo de investigación. Y debe tener presente siempre que las metas de la investigación, si bien son importantes, nunca deben pasar por encima de la salud, bienestar y cuidado de los participantes en investigación. Este concepto es extremadamente relevante porque ha sido por muchísimos años la piedra fundamental en la ética de la investigación, y de hecho lo sigue siendo para la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Si ustedes ven el artículo 3 sobre dignidad humana y derechos humanos, establece precisamente esto que se ha llamado the bedrock de la ética de la investigación, que se hablan de respetar la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero que los intereses, no pero, y que los intereses y el bienestar de las personas debería tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Esto no lo podemos olvidar. De acá y en adelante en toda la ética de la investigación. El mismo artículo está reflejado en el artículo 8 de la Declaración de Helsinki, que tiene prácticamente el mismo concepto. Así que este artículo 8 antes estaba mucho más arriba en la Declaración de Helsinki y se ha ido desplazando progresivamente, pero sigue teniendo, mientras esté allí, la misma relevancia, y para mí ser el principio rector. El interés del sujeto debe estar siempre por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Muy bien. Entonces los objetivos un poco de estos comités se desprenden de esto
que estamos viendo, que es contribuir a salvaguardar la dignidad, derecho, seguridad y bienestar de los participantes, asegurar que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, evaluar la corrección y calidad científica de la investigación, ven que esto lo ponemos después, evitar cualquier forma de abuso en la investigación y para evitarla primero hay que ser capaz de identificarla y resguardar la confidencialidad de los datos contenidos en la investigación. Y atención porque la confidencialidad refiere particularmente a los sujetos y no a los intereses de la industria, aunque también en términos de seguridad para las patentes. Muy bien, entonces, ¿qué características? Y esto, como dijimos, lo paso, de cada una de ellas podríamos hablar mucho tiempo, pero lo voy a pasar muy rápido. La interdisciplinariedad, después podemos discutir a qué nos referimos, lo único que sí dejo en claro es que no son solo profesionales de la salud, es decir, interdisciplinariedad refiere a distintas profesiones de la salud, pero también a representación de las ciencias sociales y humanas, a representante legal, a alguien que venga del campo del derecho y muy interesante que haya personas, como decimos, tanto de ciencias sociales como del campo de la filosofía, con antropología y otros saberes que son muy útiles para dar otra dimensión. La pluralidad, ¿no? Y en esto es distinto un poco la pluralidad que en los comités de ética clínica. Hablamos más bien de la representación de visiones culturales y sobre todo cuando se trata de investigaciones que van a involucrar a comunidades específicas, como suele ser casi siempre. Por ejemplo, la mayor parte de las investigaciones en América Latina se realizan con comunidades pobres, por las razones que sean que las podemos conversar, pero es muy importante, o si participa un grupo particularmente religioso, o particularmente definido, como puede ser una comunidad indígena, la comunidad afrodescendiente, por sus propias características en algo, en una investigación, deberían estar representados de algún modo en el comité. Deben tener independencia y poder. Vamos a volver sobre esto, sobre todo sobre el aspecto de la independencia, a qué nos referimos, lo vamos a ver enseguida. Tienen que tener una modalidad normativa, es decir, que se rigen por un conjunto de normas no solamente internacionales, sino nacionales, locales y propias. Y todas las decisiones y las acciones que llevan adelante deben ser de carácter vinculante. Es decir, los comités de ética de investigación no están solo, no están para asesorar a los investigadores, sino para emitir dictámenes, ¿no? Y para ello, para todas las tareas que lleven adelante, se requieren determinadas competencias que vamos a decir dos o tres cositas enseguida, pero me parece que una de las más importantes tiene que ver con la capacitación que tengan sus miembros. Bueno, algunas recomendaciones para la constitución de estos comités. De esto yo ahora no voy a tener tiempo de hablar. Cada institución es diferente, cada país. No es lo mismo crear un comité cuando hay una directiva estatal a cuando hay un conjunto de personas que tienen voluntad para decir queremos crear un comité juntos. Entonces, pero el modelo que se elija es diverso, pero en todos los casos tiene que ser muy importante que cumpla con determinadas pautas que ya dijimos de independencia, de pluralidad y de interdisciplinariedad. Bueno, generalmente, como dijimos, tiene que haber, no puede haber un comité de 3 personas, los comités siempre tienen que tener más de 5 y hay comités hasta de 20 personas porque se dividen sus tareas en sus comisiones, pero es muy importante que no terminen cumpliendo la función, por ejemplo, de una evaluación expedita, 2 o 3 personas que se reúnen una noche por apuro o una tarde por apuro. Eso no es adecuado y diría que no es correcto.
De quién dependen también cambia mucho en los países, de eso podemos conversar. Esa dependencia tiene que ser siempre de tal modo que asegure la independencia interna del propio comité. Y sobre las características de los miembros, bueno, se ha hablado mucho que si se requiere alguna característica especial de los miembros en términos de, por ejemplo, de que sean más correctos, más éticos, que tengan más trayectoria, y eso en general no hacemos, no utilizamos criterios que valoren las características personales de las personas. Pero sí, evidentemente, es muy importante que los miembros tengan una capacitación adecuada para poder ser parte del comité y para poder desarrollar sus funciones, ¿no? Me parece que sí es importante pensar que los miembros de un comité de ética tienen que ser personas que no tengan antecedentes de conductas indebidas, que no estén en situaciones de haber sido juzgados por alguna razón, que al menos que esa razón no se haya resuelto, ¿no? Entonces, hace mucho a la legitimidad de un cuerpo normativo como es un comité. Bueno, cómo resuelven sus casos también forma parte del reglamento interno. La modalidad de emitir informes siempre es imperativa, es decir, es obligatorio que el comité se consulte y es obligatorio llevar adelante su recomendación, su dictamen, porque es vinculante. Y bueno, y tiene una serie de funciones que vamos a pasarlas muy rápido porque ya se me va pasando este tiempo. Y dejar planteado, sí, me parece muy importante, cuál es la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad sobre un comité y es siempre la institución donde tiene asiento. O sea que los comités no pueden tener responsabilidad sobre sí mismos. Por ejemplo, cómo hacer para tener un espacio físico donde funcionar, una asistencia de secretaría, el lugar adecuado para poner los materiales con los que trabajan de modo que sea segura y confidencial. Y todo esto lo tiene que proveer la institución, una institución que quiere y pretende tener la jerarquía de poder decir, tengo un comité de ética de calidad y por eso resguardo su funcionamiento. Pero esta responsabilidad puede ir más allá, por ejemplo, en términos de responsabilidad legal, si el comité tiene, por ejemplo, alguna demanda u otras cosas. Pero bueno, sería muy largo hablar de esto. No me parecen bien, no estamos muy de acuerdo con los comités que no tienen ninguna institución, que en mi país por lo menos han recibido el nombre de comités independientes, no porque no tengan conflicto de interés, sino por el contrario, porque no están en relación con ninguna institución, o sea, se autogestionan. Entonces, no pueden responder prácticamente a ningún control más que los que ellos mismos se ponen. Y hay muchas críticas en el artículo de Ugalde que les di, le llaman a estos comités comerciales y no comités independientes. Pero bueno, es para hablar mucho. En general hablamos de que los comités tienen tres funciones, una función educativa, una consultiva, de evaluación y de monitoreo. Cada una de estas funciones la llevan adelante. Bueno, y una función normativa, ¿no? Cada una de estas funciones se van desarrollando desde la creación hasta que el comité está ya asentado y tienen experiencia de manera distinta, ¿no? Pero por lo menos siempre sabemos utilizar este cuadro que en general establece como tres etapas, desde que un comité de ética empieza a constituirse, que tiene que comenzar con la autoformación indispensable, no puede un comité, es muy irresponsable que personas que no saben cómo evaluar un protocolo estén a cargo solos o solas de la evaluación de protocolos. Particularmente yo estoy haciendo referencia a ensayos clínicos controlados, que son los más complejos, ¿no? Al mismo tiempo que tienen esta etapa de autoformación, pueden ejercitarse con la evaluación de protocolos ya cerrados
y comenzar a tener una tarea en el hospital de difusión de normativas ya dadas. En una segunda etapa pueden desarrollar la tarea perdón, un poco. Una tarea de educación del hospital, ya pueden realizar la tarea de evaluación de protocolos abiertos y de monitoreo, y comenzar a crear sus normas específicas y desde ya sus procedimientos operativos estándar. Les dije que podía pasar. Sí, Vamos a ver. Susana, recuperate tranquila. Mientras podemos ver si hay alguna consulta o algo que quieran preguntar. O sea, entendí que los principios no son vinculantes, el trabajo del comité sí es vinculante, porque el comité es el que lo interpreta y lo baja al caso particular, digamos. Sí. ¿Escuchaste, Susana? Más o menos. No, no escuché. Eso me preguntaba. Eso es un solo lo agarro. Hola, yo entendí que los principios éticos no son vinculantes, pero el trabajo de los comités de ética sí lo es, porque ellos interpretan y aterrizan al caso particular el principio, digamos. Vamos a ver, sí, está bien importante esto, cuando yo digo no son vinculantes los principios y las declaraciones, me refiero a los estados, ¿no? Es decir, por ejemplo, la declaración de Helsinki no es vinculante. Los principios del informe Belmont no son vinculantes para el gobierno del Uruguay. El gobierno del Uruguay puede adoptarlos o no. En cambio, si hubiera una convención internacional, eso es vinculante porque es obligado para los estados implementarlo. Y cuando yo digo, ¿se entendió eso? Es decir, hay normas internacionales que son obligadas, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es una obligación. Los estados suscriben y una vez que suscriben tienen la obligación de cumplirla y respetarla. Como eso, hay varias convenciones internacionales. Las normas éticas de investigación no tienen ese nivel de ser vinculantes. Ahora, cuando en un hospital hay un comité de ética de investigación, su dictamen es vinculante. Quiere decir que no puede ser que el investigador o la investigadora lleve su protocolo y si no le gusta la recomendación diga, ah, no, entonces no lo voy a hacer. ¿Se entiende eso? Eso quiere decir que es obligado a cumplir y eso tiene que estar en los procedimientos operativos de los comités. ¿Quedó claro? Sí. La Helsinki 2000, acá que dice que era de Uruguay, sería vinculante genéricamente, porque se está montada por... No, la declaración de Helsinki no es vinculante. No, ella pregunta si, por ejemplo, en el Uruguay que adherimos a Helsinki 2000, sí es vinculante. Ah, no me escucho. Lo que es vinculante es el documento normativo por el cual el gobierno del Uruguay si el gobierno de Uruguay tiene una ley, por supuesto que es obligado para todas las instituciones del país. Si hace una resolución ministerial y dice obligo al respeto de esto para las investigaciones biomédicas, es vinculante. Ahora, si dice el gobierno recomienda que se sigan los preceptos de la Declaración de Helsinki, no está siendo vinculante. O sea, la palabra vinculación, vinculante, refiere a la obligatoriedad de llevar adelante ese precepto. Susana, en ¿Está nuestro bien? caso tenemos un decreto. En el Uruguay hay un decreto que refiere a Helsinki 2000. Entonces está bien. Un decreto un decreto tiene carácter vinculante. ¿Está bien? Bueno, Sí. bueno, sigo. Si alguien levanta la mano y yo paro, ¿qué? Me Preguntaba si hay avisa. otra duda, pero no. Bueno, entonces termino esta parte de las funciones con la educación de la comunidad. En la tercera etapa quiere decir que no solo siguen autoformándose, esto siempre,
hacen actividades de educación al cuerpo profesional del hospital, al equipo de salud, y o la universidad, los docentes, y pueden hacer actividad de educación a la comunidad, pueden hacer evaluaciones externas y consultoría, siempre monitoreo de la investigación, y puede crear normas ya genéricas, ¿no? Es decir, esto también está muy extensamente explicado en el artículo que les he dado. Hasta acá era la parte introductoria que me llevó un poquito más. Y antes de empezar con esto, sí quería volver a ver si alguien tiene alguna duda sobre recomendaciones para la creación, la formación, las funciones, objetivos, estructuras de los comités de ética de investigación. Porque ahora voy a hablar de lo que deben evaluar y vamos a ir más a una parte más fina del tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Yo no veo bien. Me decís, Marianela, si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? No, Entonces por ahora no. pasa. Digo porque esto va a ser bastante más entrando al tema, digamos, ¿no? Entrando al tema, a algunos les puede costar un poquito más. Entonces yo he puesto 10 puntos que a mi modo de ver deben conocer y debe evaluar un comité de ética de la investigación. Normalmente Marianela me contaba, dice, nosotros seguimos el artículo de Manuel o se sigue mucho el artículo. Bueno, Emanuel, debo decirle, Ezequiel Emanuel no inventó nada. Lo que dice Ezequiel Emanuel es un resumen de lo que dicen las normativas SIOMS. Lo que tiene de particular ese artículo de Ezequiel Emanuel es el significado que le da a esos 7 puntos que él recomienda. Con lo cual, gran parte de lo que yo voy a decir acá tiene que ver con adoptar una visión crítica de esa interpretación de lo que significa, por ejemplo, el valor social, entre muchas otros puntos, o la explotación de vulnerables, o el concepto de vulnerabilidad. Todos estos puntos están extensamente desarrollados en el tercer artículo que yo les di, que es un capítulo de un libro muy largo, pero creo que abarca bastante en detalle el tema del que vamos a hablar. Bueno, entonces voy a leer lo primero, qué debe saber y qué debe evaluar un comité de ética de la investigación en salud. En primer lugar, conocer el marco ético normativo, internacional, nacional, local e institucional. Dos, debe saber cómo evaluar la importancia del estudio, su valor social. Debe saber cómo evaluar la accesibilidad para las y los participantes y para el país al producto en investigación una vez terminado el estudio. Debe saber cómo evaluar la corrección metodológica del estudio, es decir, el diseño. Debe ser capaz de evaluar el diseño muestral, la selección de la muestra del estudio y los criterios de inclusión. Debe ser capaz de evaluar las condiciones de los participantes y de la comunidad que participará. Debe ser capaz de evaluar la relación entre riesgos y beneficios, que esta relación sea favorable. Ser capaz también de evaluar críticamente el consentimiento informado de los sujetos y de la comunidad, y ser capaz de evaluar otros documentos, por ejemplo, muy importante, los seguros, los contratos, los compromisos que se hagan tanto con la institución de salud como con el ministerio o con otras entidades, y finalmente debe ser capaz de evaluar la competencia del o los investigadores e investigadoras y del centro donde se realiza. Y yo voy a ir uno por uno, y acá sí les pido que si algo no se entiende o tienen duda, me lo vayan diciendo, porque bueno, son temas un poquito más finos, ¿no? Muy bien. El marco ético normativo que tienen que conocer todos ustedes, miembros de los comités de ética de investigación, tienen que conocer muy bien el marco normativo a todos los niveles, pero que desde una perspectiva que es crítica.
Esto es muy importante porque hay muchas normas y las normas se han ido modificando progresivamente en los últimos años. Ustedes saben, por ejemplo, que en este momento se está revisando nuevamente la Declaración de Helsinki y habrá una nueva versión para fines de este año, ¿no? Entonces, lo primero que establezca el propio comité qué tipo de normas son aquellas a las que va a adoptar como marco de referencia, de consulta, más allá de lo que esté obligado a hacer, si es Helsinki o no. Pero esa adopción tiene que ser crítica, ¿no? Estar permanentemente revisando, hacer un análisis comparativo, qué dice este en relación y por qué es distinto, ¿no? Y tener una permanente revisión actualizada de los cambios y entender, y en esto hay que entenderlo, yo diría, geopolíticamente, por qué se producen esos cambios. Es decir, no es alegremente que las declaraciones internacionales se cambian, sino que en general se cambian por una suerte de intercambio de fuerzas entre algunos que pretenden mantener la defensa de ciertos derechos y otros que pretenden defender ciertos intereses que tienen que ver con la investigación biomédica, particularmente la industria farmacéutica. Es muy importante que ustedes sepan quién aprueba las normas éticas internacionales. Importante que sepan quién es SIOMS, quiénes son Helsinki y qué es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, porque la representatividad que tiene cada una de estas entidades no es igual. Entonces, el SIOMS, que mucha gente ha visto en muchos documentos que creen que OM es OMS, Organización Mundial de la Salud, no es así, es el Council for International Organization of Medical Sciences, trabaja en cooperación con la OMS, pero es digamos, un grupo de países que están representados, pero sobre todo organizaciones no gubernamentales, y está representada la industria farmacéutica y otras entidades que se reúnen periódicamente a hacer algunos consensos y hacen recomendaciones para la investigación multinacional. Entonces, no representa a todos los interesados, ¿no? Helsinki es la Asociación Médica Mundial, no todos los países están representados, no todas las asociaciones médicas, por ejemplo, de América Latina, están representadas en la Asociación Médica Mundial. Entonces, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos ha sido aprobada por todos los Estados miembros, es decir, es una instancia de representatividad gubernamental. Digo esto, hay otras declaraciones, pero es importante que ustedes sepan a quién representa cada entidad o cada normativa. Bueno, también hay que hacer una revisión del marco jurídico local, ¿no? El comité tiene que tener el asesoramiento adecuado porque no puede hacer recomendaciones que sean ilegales, nunca. Entonces, para que eso no pase, sí deben tener en cuenta esto. Y después de un tiempo tienen que hacer el establecimiento de sus propias normas de funcionamiento y de sus procedimientos que se llaman procedimientos operativos estándar, o bueno, acá está en la sigla en inglés que la van a ver en muchos lugares, por eso la puse así, pero este es el nivel de lo que deben conocer perfectamente todos los miembros, no solamente los investigadores, no solamente el que trabaja en ética, todos y todas tienen que conocer cuál es el marco de referencia desde el cual trabajan, ¿no? El segundo es conocer cómo evalúan la importancia o el valor del estudio. Y acá me importa mucho detenerme un momentito porque ustedes saben que en los últimos años se ha dado muchísima importancia a lo que conocemos como el valor social de una investigación. Pero no todos entienden lo mismo por valor social. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo de Manuel, se entiende valor social como la contribución que hace una nueva, por ejemplo, molécula al bienestar humano, al bienestar de la humanidad o a la salud de la humanidad.
Y cuando estamos hablando acá de la evaluación que le corresponde hacer a un comité que es local, en realidad, es el valor social que va a tener esa intervención de investigación para esta sociedad en primer lugar. O sea, una investigación que no va a beneficiar a la sociedad de la que forman parte los sujetos de investigación no parece ser correcta. También que tenga valor científico en términos de que el conocimiento que va a resultar de esta investigación se pueda compartir. Es decir, más allá de las patentes, no estoy hablando del tema de la patente, y que tenga algún tipo de contribución a la salud de la comunidad. Entonces, los resultados tenemos que ser capaces de evaluar si los resultados tienen probabilidad de producir una mejora en la salud, en el bienestar o en el conocimiento de la población que participa de esta investigación, que es de nuestro país. Y específicamente, porque bueno, no podríamos hacer tiene un enorme valor social un estudio sobre una patología que no tiene ninguna incidencia, por ejemplo, en el Uruguay. Me pregunté, si, ¿por qué lo haces acá? ¿Por qué tienen que participar uruguayos y uruguayas de una investigación de la que no se van a beneficiar ni ellos ni el país? Y esta es una pregunta ética, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta cuáles son investigaciones que no tienen valor, porque el valor en esto, fíjense cómo se va ampliando. Una investigación que no tiene impacto en la salud y en las necesidades de salud de la población, y por tanto ustedes tienen que tener al menos cierto asesoramiento sobre cuáles son las enfermedades prevalentes, cuál es la incidencia que tiene la patología que está por ser tratada, qué población está más afectada y cuál no, ¿no es cierto? No es de valor las investigaciones que duplican resultados ya comprobados. Esto está en general en relación con los que se llaman estudios siembra. Es decir, son investigaciones que tienen por único objeto insertar productos en el mercado de un país y en realidad no son para obtener ningún conocimiento nuevo. No tienen valor los ensayos clínicos de no inferioridad, no me voy a detener en eso porque es un poquito más complicado, o estudios para el desarrollo de drogas idénticas a las ya existentes, y cuando los resultados no van a ser extrapolables o generalizables, es decir, que son estudios malos en términos de algún problema que tengan. Esto está claro, es importante para mí que quede en mente que el valor social se refiere a la sociedad a la cual pertenece la población en estudio. ¿Está bien? Avanzo entonces. Vamos adelante. Valor social. Si ven, una cosa que es interesante, en la normativa SIOMS, la última versión del año 2016, se puso el valor social que estaba cerca del número 7, 8 como primer artículo de la declaración. Y esto es la mirada crítica. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, vamos a comparar riesgos con valor social, pero el valor social entendido como el bien que va a producir esta intervención para los seres humanos. Bueno, avanzo. Tercero, ¿cómo evaluar la accesibilidad para los y los participantes y para... ¿Alguien está preguntando, Marianela? No. No. ¿Cómo vamos a evaluar la accesibilidad para los y los... No. para el país? ¿Ah? Para el país al producto una vez terminado el estudio, ¿no? Eh, Porque puede suceder que se haga una investigación que tenga valor, pero que después digamos, la farmacéutica decida no aprobarlo en el país o no aprobarlo nunca porque no le conviene. O lo aprueba en Estados Unidos y no lo aprueba, no lo ofrece para la aprobación en otros países. ¿Cuál será el costo en el proceso de comercialización? Sobre todo, en primer lugar, para la salud pública, es decir, si los servicios públicos de salud van a poder ofrecerlo y en el mercado, ¿qué costo va a tener?
y si será accesible para los sujetos que participaron del estudio en el caso que tengan que comprarlo. Entonces, esto es, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a saber eso? Porque la industria sí lo sabe. O sea, sí sabe cuando va a implementar, iniciar un proyecto de investigación, en general tiene un estudio de mercado y tiene más o menos una idea de qué es lo que va a pasar con con esa nueva molécula. Por ejemplo, si tiene dos en investigación y hay una que va ganando, capaz que esta, aunque muestre buenos resultados, decide no patentarla y no comercializarla porque no le conviene. Entonces, estas cosas son importantes porque es incorrecto exponer a una población a una investigación cuando esta población, no solo el grupo de participantes del estudio, sino la comunidad, no va a tener acceso a ese producto, por razones más bien de tipo comercial que por razones de otra naturaleza. Este es el tercer punto que es importante, aunque difícil. Yo no digo, de todo esto que digo, no digo que nada sea fácil. Y cada cosa que ustedes les van a decir, este producto, ay, ¿cómo vamos a saber? Le van a contestar eso, pero pueden saber. Y mientras más poder tenga el comité, más fácil va a ser que ustedes puedan hacer este tipo de preguntas y requerir de estas informaciones. El cuarto punto el cuarto punto es cómo evaluar la corrección metodológica del estudio. Bueno, este es para mí lo que podría decir como el talón de Aquiles de muchos, tengo acá un perrito, perdón, de muchos comités de ética. No hace falta que empecemos por lo que todos ustedes saben, que un estudio que tiene un mal diseño metodológico podría tener valor potencial para la comunidad en términos de la salud, pero no tiene validez y por tanto no debe ser aprobado. Es decir, un estudio mal diseñado no es ético, no tiene que avanzar, porque en realidad pensamos que podría ser bueno el tratamiento de una enfermedad determinada, pero seguramente si está mal diseñado, el resultado no va a ser aplicable. Entonces, tiene que tener una metodología válida y prácticamente realizable, con un objetivo científico claro, un diseño correcto, con poder muestral, con un plan de análisis de datos adecuados y ser realizable, identificando los sesgos que pueda tener, y esto lo puede hacer una persona que sea experta en metodología de la investigación. Por eso es muy importante que al menos un miembro del Comité de Ética de la Investigación tenga digamos, estos conocimientos. Puede ser un farmacoepidemiólogo o epidemióloga, puede ser un metodólogo o metodóloga, pero es indispensable que alguien haga esta revisión, porque es uno de los factores, digamos, de los puntos de mayor debilidad de los comités y donde se pueden pasar muchos aspectos éticos. Tiene que ser capaz de evaluar el diseño muestral, es decir, cómo se ha hecho la selección de participantes que van a ser incluidos en el estudio. Y en esto no estoy hablando solo de lo metodológico, que estaba en el aspecto en el punto anterior, sino en lo ético, cómo se seleccionan a las personas que van a participar. Y hay 4 aspectos fundamentales, bueno, ahí me parece que puse 5, a considerar. En primer lugar, como decíamos, bueno, el diseño tiene que estar científicamente justificado, el diseño muestral, y esto es muy importante, sobre todo cuando vemos que se va a hacer, por ejemplo, el estudio sobre una nueva droga antihipertensiva en un barrio marginal de la periferia de Montevideo. Y yo digo, bueno, ¿por qué hay? ¿Cómo se justifica científicamente? Salvo que me expliquen que en esa comunidad hay más indicadores de hipertensión o hay más prevalencia de hipertensión que en el resto de las personas que viven en Pocitos, por ejemplo, no me queda claro que el diseño muestral sea aleatorio.
O sea, las muestras tienen que ser aleatorizadas y por tanto dice, bueno, ¿cómo se seleccionó? Después, eso no va a ser extrapolable, como decíamos al principio en el valor. No es extrapolable si yo tomo una comunidad que puede estar expuesta a determinados factores sociales y ambientales, nutricionales, distintos a los del resto. Bueno, que no discrimine de manera negativa, esto es importante porque cada vez sabemos más de que a veces por proteger a determinados grupos, estos grupos han sido excluidos y no han gozado de los beneficios del avance en el campo de la ciencia, ¿no? El mejor ejemplo han sido los niños, por tanto, proteger a los niños llegaron a tener antibióticos que no sabíamos cómo se utilizaban con los niños. Entonces, hace falta investigación en embarazadas, en niños, en ancianos, que son específicas para esa población. Bueno, ya dijimos que no haya sesgos no científicos en el diseño muestral, sociales, económicos, geográficos, y no solo rural, no solo periférico, no solo pobres, ¿no? Es muy importante. Las participantes están en condiciones de beneficiarse de los resultados positivos si los hubiera. Esto es importante y también lo mencionamos. Y que no haya otro diseño con el tratamiento estándar en el grupo control. Vamos a ver esto enseguida cuando hablemos del uso de placebo, ¿no? Pero cuando hacemos el diseño muestral es importante que haya una parte de la muestra que no se vea en desventaja respecto a otros estudios que se hacen con el mejor tratamiento disponible, mientras a nosotros en nuestro país nos están ofreciendo un protocolo que es contra placebo. Entonces, el criterio debe ser no solo científico, sino de justicia. Por eso estoy hablando de esto, de hacer un análisis ético del diseño muestral, sobre todo para evaluar con claridad si el grupo que está siendo reclutado pertenece particularmente a una población especialmente vulnerable, ¿no? Ustedes saben que en general las poblaciones vulnerables suelen ser más fáciles de reclutar, sobre todo por su nivel sociocultural o por sus condiciones de pobreza, porque pueden ser inducidos a participar, a veces los niños por sus madres que están necesitadas de ciertas, digamos, prestaciones en salud que no podrían tener de otra manera. Entonces, mucho cuidado con ello. Y saber que un diseño muestral sesgado en términos discriminatorios no es solamente no es solo éticamente incorrecto, sino que también es científicamente inadecuado. Decíamos recién, si tomamos una comunidad, por ejemplo, que está desnutrida o que tiene ligero reducción en el desarrollo por falta de alimento, o tienen mujeres que están un poco anémicas, precisamente por su tipo, las características nutricionales, los resultados pueden estar sesgados por estas características. Entonces, siempre que hay una población vulnerable, esa vulnerabilidad debe ser parte del objetivo que se persigue tratar. Debe ser para las mujeres desnutridas o para los niños, digamos, a las mujeres con anemia o para los niños desnutridos. O sea, hay una razón por la cual incluyo a este grupo poblacional. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Es mucho? No veo mucho las caras si dicen que sí o que no. ¿Está bien? Mariana. Susana, yo quería, porque esto muchas veces este punto y el anterior, son puntos que generan mucha resistencia en los investigadores o investigadoras cuando se les hace la devolución de la valoración de un protocolo. Sobre el tema de la validez científica y la selección de la muestra, ¿no? Que podría ir, van juntas, ¿no? Y es como que muchas veces se plantea que el comité de ética no tendría por qué considerar estos puntos. También cuando, saliendo de lo cuantitativo o este tipo de diseño, cuando son investigaciones cualitativas, muchas veces
se dice, queremos el aval del comité, pero lo metodológico queda por fuera porque el comité no sabe de metodología quali. Entonces, hay como una intencionalidad en sacar de los comités este tipo de valoración. No sé si también, si pasa también en otros países o es acá nomás ese planteo. Y también el tema de cuando muchas veces son tesis y uno, en general, pedimos los currículum en los comités de ética porque el investigador a veces es su primer trabajo de investigación y hay un tutor o tutora, orientador, que está promoviendo esa investigación, pero que uno se da cuenta de que no, en realidad lo que presentan no es un protocolo, ¿no? Entonces hay como una idea de que, bueno, si hay un tutor que fue aceptado por por el lugar donde la persona esté estudiando, con eso, o a veces tutorías de grado, ¿no? Para recibirse. Eh, 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 También como que se dificulta la valoración porque como que los aspectos metodológicos fuera algo sagrado y que el comité de ética no debería valorar. Eso es un problema recurrente para los comités acá en Uruguay. Bueno, ese es un problema que tienen la mayor parte de los comités. En primer lugar, hay que, digamos, autocríticamente decir, porque muchísimos comités no tienen las competencias para hacer esa evaluación. Si nosotros vemos, no digo de las tesinas y eso, pero en el caso de los ensayos clínicos controlados, el nivel de complejidad que tienen ya las investigaciones es tal que evidentemente la evaluación la tiene que hacer una persona experta en ese tema. Entonces, lo que estoy segura es de que los comités no pueden obviar una evaluación sobre eso. Si no lo pueden hacer por sí mismos, deberían tener un cuerpo consultivo independiente que pueda, o una persona independiente que pueda hacer esa evaluación y, por ejemplo, revisar el brochure en su totalidad. Porque lo cierto es que si algo hemos visto en los últimos, yo diría 20 años por lo menos, es la cantidad de estudios comerciales que hay que no hacen ninguna contribución digamos, al bienestar humano o a la salud humana y que en realidad no deberían haber sido aprobados nunca. La segunda cuestión, entonces, sí tienen que ser los comités. Reconozco que es algo que está permanentemente siendo cuestionado, pero a veces con razón, porque muchos comités no tienen una persona que sepa de eso. Entonces, al menos en este punto 5, lo que seguro tiene el comité es competencia para preguntar, ¿por qué usted eligió solo esta población? Y no estoy preguntándole sobre los aspectos metodológicos del diseño muestral, sino de los aspectos éticos del diseño muestral. ¿Por qué usted hace este estudio solamente en una zona rural donde hay, por ejemplo, en adolescentes que, por ejemplo, qué sé yo, que viven en una zona rural? ¿Por qué hay? ¿Por qué no incluye gente de las ciudades? ¿Qué particularidad tiene esta gente por la cual usted la está incluyendo? Ahora, la posibilidad de sentarse cuando uno sí tiene ese recurso, porque eso es lo primero, tener ese recurso, lo tenemos que tener, sea quali, sea quanti. Cualitativo, busco un experto en investigación cualitativa y le pido un informe. Y ahí empiezan los problemas, porque los comités trabajan gratis, porque no tienen un peso, porque el experto en quali te dice, bueno, yo cobro tanto por hacerte esta revisión, pero los comités también tienen que tener poder, que es lo que mencioné. Y el poder es decirle, señor, hemos hecho esta revisión y su protocolo tiene problemas metodológicos. O señora, perdón, señor o señora, doctor o doctora, si lo fueran. Entonces, son estos dos aspectos que yo creo que hay que trabajar mucho en ello. Es el eje del trabajo de Nuria Jomedes y de Antonio Ugaldes que les di, que precisamente los comités no evalúan los aspectos metodológicos y en eso
se le pasan muchísimos aspectos éticos. Entonces, ellos también se preguntan, bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Tienen que tener esa competencia o contar con un comité independiente evaluador que los ayude? Lo que no me parece a mí es seguir haciendo esto de que el comité está solo para evaluar el formulario de consentimiento, porque la verdad, es como una especie de minimización y descalificación de lo que es la tarea más relevante y la máxima responsabilidad de los comités de ética de investigación. No sé si te contesto. Mucho trabajo, pero y si el comité tiene algún fondo o algo, hay que destinar ese fondo para eso, pedirle al ministerio que designe un comité de expertos. Lo que pasa es que ahí empiezan otros problemas, porque el comité de expertos en metodología generalmente son investigadores que están en relación con los investigadores principales y bueno, no es Claro. fácil, pero es importante que tengan algunos de estos conocimientos, ¿no? Sí. Yo creo que esos equipos o comités, no sé cómo se llaman en general, pero los que conozco se denominan comités científicos, por los que el protocolo pasa antes por un comité científico y después pasa al comité de ética. Con los comentarios del comité científico, eso me parece que son buenas experiencias y también ayudan mucho al trabajo del comité, de que sea más fácil, más amigable el trabajo en el comité. No sé Sí. si conoces esas experiencias, alguna. Nosotros, sí, sí, las conozco. No hay que estar seguro de que ese comité, yo no le llamaría científico porque se supone que el otro no lo es. Y entonces no me parece. O sea, es descalificar a las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, en relación a las ciencias biomédicas, ¿no? Entonces yo sí, un comité técnico, metodológico. Ahora hay que estar seguro de que los miembros de ese comité no van a tener conflictos de interés con los investigadores. Y eso entonces tendría que ser un comité que está fuera de la institución, porque si lo crea dentro de la institución son todos los amigos, digamos, son los jefes de servicio, los colegas, las colegas, entonces es muy complicado eso, se hace difícil. Pero me parece bien ese paso previo, ¿no? O tener una persona o el paso previo. Nosotros, cuando yo trabajé en el Comité de Ética de la Investigación de Argentina, tanto en el nacional como en el del provincial, teníamos un par de miembros expertos en metodología, que eran los que veían sobre todo ese aspecto. Y te decía, bueno, para mí el ensayo está bien. También podían ver si el mismo diseño metodológico se reproducía en otro país con otro nombre o con algún cambio para ver si había dobles estándares, por ejemplo. Revisaban los protocolos de la EIMA o de la FDA a ver si había otros proyectos, ¿no? Pero me parece una buena opción, ¿no? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Hay alguien más? No, No. están calladitos, todos, mucha cosa. Bueno, ser capaz de evaluar las condiciones de los participantes y de la comunidad que participará. Y en esto es muy importante que se sepa quién va a participar, porque muchos protocolos no lo dicen. O sea, le presentan un protocolo, vamos a hacer este ensayo clínico en el Uruguay. Bueno, dice, ¿con quién lo va a hacer? Y bueno, lo vamos a hacer en Montevideo, en San José y en Rivera. Pero ¿quién va a participar? ¿Quiénes son las personas? Entonces, esto otra vez vuelve a entrar con mucho peso lo que conocemos como el artículo 8 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es el respeto por la vulnerabilidad y la integridad humana, del que ya hablamos. Hay que tener en cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas en las que los individuos viven, sobre todo para que no sean víctimas de inducciones indebidas, es decir, que sean tentados a participar por razones que no son precisamente las de su salud, prestar mucha atención a cuándo son esas condiciones de vulnerabilidad las que hacen posible la investigación. Por ejemplo,
que las personas no entiendan muy bien de qué se trata la investigación hace más fácil que firmen el consentimiento informado. Y eso sería que se puede hacer ahí precisamente por la condición de vulnerabilidad, ¿no? O cuando se ofrece atención médica que los participantes no van a tener de otro modo. Y ahí está lo de la inducción indebida, es decir, estamos en una condición tal de que no tenemos acceso, por ejemplo, a ningún servicio de salud cercano y ellos nos dicen, si participa en la investigación, nosotros le vamos a dar asistencia de la salud a toda su familia. Entonces se deben evaluar todas estas cuestiones y las que mencionábamos recién, geográficas, nutricionales y del seguimiento de la salud. Muy bien, ser capaz de evaluar si el estudio está justificado en función de las cargas y los beneficios. Esto es uno de los temas más complejos. Yo lo voy a pasar rápido porque sé que tienen otra unidad sobre riesgos y beneficios, pero vuelvo acá a traer esta piedra fundamental que dijimos que el interés del sujeto esté siempre por encima del de la ciencia y de la sociedad. Los riesgos siempre hay que minimizarlos y para eso hay que ver también, como decíamos recién con Marianela, el brochure, para ver qué pasó con los estudios preclínicos y con los ensayos en fases previas al ensayo que estamos evaluando ahora. Los beneficios, saber muy bien si los beneficios potenciales son para los sujetos o para la sociedad, como se decía recién. Bueno, esto usted no se va a beneficiar, pero esto va a ser una gran contribución al conocimiento en el campo de la salud, ¿no? La relación riesgo-beneficio es favorable para los sujetos o para otros. Y tener siempre muy en cuenta cuando se hace una comparación entre riesgos para los participantes en términos biológicos, es decir, que el riesgo es la exposición a determinado fármaco en comparación con beneficios indirectos, ¿no? Beneficios indirectos son, por ejemplo, si usted participa de este estudio, vamos a proveer de una ambulancia al centro de salud en el que usted está, o vamos a dar una clase de atención de salud para la comunidad, o vamos a capacitar a los profesionales de la salud. Estos son beneficios indirectos contra riesgos directos. Esto es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Acá quedan abiertos y no me voy a dedicar a esto. Cada uno merece una clase y creo que la tiene en este curso. El uso ético del placebo y los dobles estándares en investigación. Es decir, cuando un estudio se hace en nuestros países más pobres, de diferente modo que lo que se hace en los países de altos ingresos. Esto que decíamos de beneficios directos e indirectos, por ejemplo, cuando el beneficio que se ofrece puede ser un estímulo para que las personas participen. Dice, bueno, usted tiene estos servicios de salud muy malos, yo le voy a ofrecer mejores servicios de salud si usted se recluta a sus hijos en esta investigación. Y por supuesto, saber si van a tener acceso a lo que se llama beneficios post-investigación o acceso post-estudio y cualquier forma de explotación a la que puedan estar expuestas las personas. También se habla de explotación en el trabajo más largo que yo les di. Muchas veces vemos que se ofrecen como beneficios indirectos cosas que tienen que ser parte del protocolo y que no deben ser llamados beneficios, ¿no? Por ejemplo, la atención médica y acceso a servicios de salud diferenciados como parte del estudio o la asistencia para el tratamiento de eventos adversos. Esto no es un beneficio, esto es una obligación de los investigadores o la disponibilidad de la intervención al finalizar el estudio cuando los resultados hayan mostrado eficacia. Y esta es una gran discusión a nivel internacional que no está resuelta y es muy importante, porque hay a veces, por ejemplo, anticuerpos monoclonales para el tratamiento de enfermedades autoinmunes graves, que cuando termina el estudio las personas quedan sin tratamiento. Y esto no es aceptable. Ustedes dirán, bueno, por lo menos lo tuvo un tiempo, o drogas oncológicas.
Imagínense la cantidad de medicamentos que de pronto las personas termina el ensayo y dice, ah, bueno, vamos a hacer un post-ensayo, que es otro ensayo para poderle seguir, pero complicado. Y bueno, por supuesto, también se ofrecen capacidad instalada, educación, inversión en investigación, ya dijimos. Yo creo que la pregunta central que me gustaría que les quede en mente, ¿no? Es decir, una pregunta es, la satisfacción de las necesidades humanas básicas que no están cubiertas en la comunidad donde se realiza la investigación por las condiciones previas de ello. Esas condiciones pueden ser consideradas un beneficio y pueden ser ponderadas frente a riesgos físicos o biológicos que van a correr los sujetos. Por ejemplo, una comunidad desnutrida, es decir, le damos alimentación si usted recibe esta medicación. ¿Podría hacerse eso? Yo voy a esperar que alguno después, al terminar, o alguna me diga si considera éticamente aceptable satisfacer una necesidad básica, eh, humana básica, a cambio de participar de una investigación biomédica. Y bueno, esto lo voy a pasar porque forma parte. Bueno, evaluar críticamente el consentimiento informado. No me voy a detener en consentimiento, estamos casi en la hora. Estos son los requerimientos de Faden-Vision, que son muy conocidos para cuando un consentimiento informado es ético. Siempre recordar que deberíamos tener en claro que el consentimiento es un proceso y mucho acento en la información. Y bueno, y poner particular atención a esto que es la inducción indebida, los incentivos indebidos que se hacen en ese proceso de consentimiento, la persuasión, la coerción o la coacción o falsos consentimientos de lo que les puedo hablar después. Y mucho esta gran población que son las personas carentes de capacidad para dar consentimiento, porque es un gran tema y también el gran tema actual, con eso hemos estado hablando con Marianela, el consentimiento para el uso de muestras biológicas para ser enviadas a biobancos, estos que se llaman ahora los consentimientos abiertos y otras formas de consentimiento que son muy problemáticos. Bueno, con esto son mis últimos 2 slides y creo que voy a terminar en tiempo, por suerte a las 5 como prometí. Así tenemos un ratito, aunque sea unos minutitos, para ver si alguien quiere hacer un comentario o se sientan completamente abrumados de toda la información. Bueno, muy importante si pudieran y tuvieran el poder de tener los documentos que forman parte de los procesos de negociaciones de la industria farmacéutica, de los investigadores con las instituciones. Por ejemplo, los contratos, que es algo que nunca podemos tener acceso y que pueden ser parte de algunos aspectos muy controversiales en el campo ético, o los compromisos, por ejemplo, que hacen los investigadores con las instituciones públicas de salud, que muchas veces utilizan recursos, no solo recursos humanos, sino otro tipo de recursos, para llevar adelante una investigación, y eso no suele estar en esos compromisos. Muy importante que tengan un abogado, una abogada que diga cómo se asegura, cómo son los seguros y si el seguro tiene vigencia en el país, cuál va a ser la compensación por daño, quién va a mediar en el caso de que haya un evento adverso grave y cómo van a ser indemnizados los y las participantes. Y finalmente, por supuesto, este punto que no es el último, pero es importante, la competencia del o la investigador, investigadora y su equipo para realizar la investigación, que es algo de lo que habló recién Marianela, pero hemos visto en algunos países investigadores que se presentan como investigadores principales de investigaciones que tienen distintos campos en el área de la salud, de los cuales ellos no son especialistas. O sea, una investigación en ginecología, otra en reumatología, otra en cardiología, y todo el mismo investigador principal
no es aceptable. Y finalmente, si el centro a donde van a ser los pacientes no solo reclutados, sino donde se le va a hacer el seguimiento y además donde tienen que acceder en el caso de que tengan un evento adverso, está claramente definido y tiene las capacidades para asistir a los pacientes en ello. Con esto un poco, me quería dejarles dicho esto, si hay algo que en realidad no está haciendo nadie y sería fundamental hacer es el monitoreo, y monitoreo prácticamente no solo no se hace en América Latina, sino prácticamente no se hace tampoco casi en Europa, y es muy grave porque habría que hacer monitoreo sobre por lo menos los pacientes, ver si hay pacientes que no saben que están dentro de una investigación. Cuando se los entrevista, hay varios estudios, yo les puedo compartir algunos trabajos muy interesantes, ¿no? En muchos países los eventos adversos no son reportados y en ese caso no se entera nadie de que hay eventos adversos. Bueno, seguimiento post-estudio, saber si el estudio se publicó o no se publicó, lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los problemas que identificamos? Siempre la independencia, que no suele ser suficiente, el poder que tienen los comités, porque son víctimas de presiones por intereses, cuáles deben ser los criterios de acreditación, que muchos tienen falta de capacitación, que hay falta en los países de un registro nacional y de acreditación, registro y acreditación de comités de ética de la investigación y sobre todo las influencias indebidas que sufren estos cuerpos. Y esto lo voy a pasar solo para decir de vuelta, estos son los objetivos fundamentales de los comités: proteger a las personas, evaluar la calidad, la integridad, veracidad, coherencia y relevancia de la investigación, pero sobre todo dar cuenta, fíjense, ante la sociedad, de que se están cumpliendo con los objetivos de la ciencia y los principios éticos que deben regirla. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la responsabilidad que tienen los comités de ética de la investigación es inmensa, porque en realidad la responsabilidad sobre la promoción y protección de los derechos humanos le corresponde al Estado, es una responsabilidad del Estado. Con ello estamos entendiendo que se produce una suerte de delegación de esta responsabilidad sobre estas estructuras que son los comités y las redes de comité para la protección de los derechos, que son derechos humanos, de los derechos de y las participantes de la investigación. Así que toda vez que alguien les diga a ustedes como miembros de comité, hacelo rápido, ¿viste? Porque esta es una parte del trámite burocrático, nunca se olviden de que ustedes tienen una delegación por parte del Estado en la protección de los derechos de las personas. Y quien les diga a ustedes, hacelo rápido, porque lo de ustedes es un mero trámite burocrático, no solo no conoce nada de la ética de la investigación, sino que es una persona irresponsable. Entonces yo quisiera dejar esto marcado fuertemente porque esta es la única instancia de protección de los sujetos, además de las agencias reguladoras que se ocupan más de las normas ICH, GCP y de los que yo no hablé en esta charla deliberadamente porque son normas para la industria y los investigadores y no para los comités de ética, como se está recomendando últimamente. Así que con esto termino. Decirles que siempre quienes están formando parte de la investigación son los sectores en general más vulnerables de la sociedad. Es nuestra tarea tener el ojo muy abierto para asegurar el progreso de la ciencia, pero nunca a costa del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos. Así que esa responsabilidad, y lo pongo con Antonio Berni, un pintor argentino mejor que con fotos reales, es ahora
y no puede esperar. Así que esto quería dejarles, esto quería compartirles, perdón si fue mucho, y nada, me gustaría si tienen 5 minutos escuchar a ver si alguien quiere hacer una preguntita y cerrar con esto. Sí, muchas gracias, Susana. Escuchamos los comentarios del resto de las participantes. Preguntas para quienes están formando parte de los comités o quienes están presentando protocolos. ¿Alguna consulta? ¿No? Dale, dale. Tienes que hablar acá. Tienen calor, acá también hace calor. Horrible. Quería preguntarle a Susana cuáles son las opciones de definiciones vinculantes que tienen los comités de ética. O sea, ¿cómo se define y qué posibilidades hay? O sea, determinada investigación no cumple con lo metodológico, se define que no se habilitaría, se define que se puede devolver y que si le presenta, tienen que presentar otra opción metodológica, por ejemplo. Quiero como entender el abanico de posibilidades vinculantes que tiene un comité de ética frente a las investigaciones que le presentan. Bueno, es enorme, pero a mí me parece que si la investigación, salvo que ustedes digan, no, este es un estudio siembra, listo. O sea, para mí un estudio comercial que no tiene ningún beneficio para la comunidad en particular, el comité lo tiene que rechazar. Pero me parece que la instancia de rechazar un protocolo, salvo que sea una cuestión muy grave o un estudio muy mal diseñado, que ustedes digan, bueno, esto es un desastre, no tienen ni idea de nada. No suele pasar eso casi nunca con los ensayos clínicos controlados. Más vale puede pasar con algunos proyectos propios, ¿no? Hechos en nuestro medio. Pero yo creo que lo ideal es siempre tener un buen diálogo con los y las investigadores, ir conversando los temas, planteando la preocupación. Si viviéramos en un mundo ideal, los comités no deberían ser una suerte de enemigos de la investigación, sino por el contrario, alguien que acompaña estos procesos de investigación de modo de hacerlas de mayor calidad. Entonces, esto de lo vinculante quiere decir que si se pide una enmienda al protocolo, el investigador la tiene que llevar adelante. En ese sentido, ahora, las posibilidades son muchas. La primera, como dijimos, es por supuesto, el pedido de a lo mejor es una aclaración, puede ser una conversación con el equipo de investigadores en donde el comité se le aclaren cosas que no estaban previstas en el protocolo. Ahí se pueden incluir algunos aspectos que no se habían pensado. Y cuando haya algo que para el comité sea insalvable en cualquiera de los puntos que hemos visto, salvo estos que hemos mencionado, que son prácticamente imposibles en este momento de aplicar, se le tiene que pedir una enmienda. Por ejemplo, si nos parece que haya una incorrección seria del diseño muestral, bueno, señor, usted tiene que hacer un diseño muestral diferente. Pero no creo que sea el rechazo de la investigación el primer paso. Siempre lo ideal es sentarse a conversar y tratar de arreglar el proceso, ¿no? Y pedir modificaciones que se pueden ir haciendo lo antes posible y tratar de que la investigación, si es buena y va a ser beneficiosa, se lleve adelante. Porque a todos nos interesa que haya una contribución a la salud y al bienestar de nuestras comunidades, ¿no? Y la investigación es algo bueno. Entonces vuelvo a decir, hay que romper con esta idea de que allá está la ética, acá está la ciencia. Eso es una locura, ¿no? Eso es una locura. No sé si fui clara. Bueno, dale. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Intervenciones, comentarios? Tampoco. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo la dedicación para participar en el taller y la disposición siempre a acompañarnos en estos cursos. Nos vemos pronto porque además Bueno, ahora me estaba contando que hay mucha gente de Facultad de Odontología y Susana va a ser una de las evaluadoras que va a venir al proceso
evaluación de la Facultad de Odontología, así que la van a ver pronto por la institución. Así que ya te van a haber conocido. Una cosita es que compartas si querés mi correo, si alguien quiere escribirme, Bien, disponible, buenísimo. por algún tema en particular. Gracias a todos, no, y Muchas gracias. todas. Nos vemos pronto Nos vemos, entonces, Susana, por acá. Que por pases lindo. supuesto. Chao, Chao. chao a todos, todas. Chao. Bueno, hacemos un corte de